Buenos días, sí, como me ha presentado Guille, mejor de lo que uno merece, por supuesto, pero gracias. Mi nombre es Javier, miembro de esta iglesia, para los que no me conocéis desde hace años, y quería compartir hoy sobre 3 cosas que me eran difíciles conjugar, o pensaba yo que eran difíciles. Cuando leí el texto de la Escritura que quería compartir con vosotros, pues todo se me aclaró y la duda y los temores también se despejaron. Y es que mi intención es hablaros de 3 cosas: del seguimiento de Jesús, del gozo que tenemos en el Señor y, por supuesto, de lo que es el día de hoy, Domingo de Ramos, entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ese era mi triple deseo. Y esta mañana no está confundido, como veréis, porque ahí veréis que pone fecha, ¿verdad? 8 de enero. No está confundido. Pregunté esta mañana a mi mujer: oye, ¿te acuerdas de lo que compartí con la iglesia la última vez? Muy sutilmente, y ella me dice: espera que recuerde. No se acordaba para nada. El deseo de nosotros cuando salimos aquí a compartir, por supuesto que lo primero es hablar la palabra del Señor, pero también nuestro deseo es que en vuestros corazones, en vuestras mentes, quede grabado esto que decimos, ¿verdad? Porque a nosotros nos parece importante, primero nos lo pone el Señor. Y por eso quería haceros un recordatorio, porque esta es la parte segunda de aquello que hablé ese 8 de enero de este mismo año, que es el seguimiento de Jesús de Nazaret. Por supuesto que no voy a repetir todo lo que dije aquel 8 de enero, pero sí os lo voy a comentar rápidamente para que lleguemos a la presentación de hoy, 2 de abril, que como he visto aquí, esto es un error de PowerPoint, pone 1 de abril, pero no llegaré a la presentación. Eso sí, cuando llegue a los 30 minutos, por favor, que es lo que me doy, levantar la mano. El primero que levante la mano a los 30 minutos, ahí yo diré: acabo de terminar. Luego mis pretensiones las quiero, todas las que os acabo de decir, conseguir en estos próximos 30 minutos que reclamo vuestra atención. Pues bien, ¿de qué os hablé ese 8 de enero y comenzamos del seguimiento de Jesús? En principio os hablé de un problema, y de lo que hoy os voy a hablar es de otro problema que sucede en la vida cristiana, en el seguimiento de Jesús. El problema del que os voy a hablar hoy es un problema derivado del que os hablé el 8 de enero. De modo que son 2 problemas en cadena sobre aquellas cosas que nos dificultan el seguimiento de Jesús. Bien, a ver, esto era, ¿verdad? Así, ¿no? ¿Cómo era continuar? A ver. Pero a la derecha, ¿no? Como este es el puntero. A ver si es que no funciona. Ah, que tengo que dirigirlo allí, perdón. Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Esto no está funcionando? Eso va a ser peor para mí porque por alguna razón. Voy a quitarla. Sí. Es la flecha izquierda y flecha derecha. Qué pena. A ver. Así lo has hecho tú, ¿verdad? Porque esto no es, ¿verdad? Es esto. Bueno, yo te haré entonces una seña, ¿verdad? Es que quería que fuese rápido, porque si no. Bueno, pues vamos allá. Siguiente, por favor. De este primer problema que os hablé el 8 de enero fue de un término un tanto difícil. Es un término filosófico que Mar empleó y era
alienación de la fe. Y ahí os he puesto un alienígena para que os salga mejor la palabra. La alienación es como enajenación, una persona que está fuera de sentido, está fuera de sus cabales, ¿no? Y esto ocurre también en la fe, en lo religioso. ¿Y por qué os explicaba cuál era el problema? Que me basaba en un argumento, en una filosofía de José María Castillo. La alienación se produce siempre que la fe no comporta un encuentro. El seguimiento de Jesús, rectamente entendido, vence y supera la alienación de la fe. Por eso hay tantos cristianos alienados en una falsa religiosidad, porque son personas muy religiosas y practicantes en el mejor de los casos, pero no seguidores de Jesús. El seguidor de Jesús no consiste en mantener prácticas, ritos, ceremonias u observancias. Se puede ser una persona muy piadosa y observante, pero andar a muchos kilómetros de distancia del verdadero seguimiento. José María Castillo es un hombre que es digno de que conocéis su biografía. Yo tengo ese libro, El seguimiento de Jesús, que es una versión que tengo, la 6ª edición del año 1998. Actualmente, fijaros ya por qué edición va. El seguimiento de Jesús, dice él, debe de ser el centro y el eje de nuestra espiritualidad cristiana. En muchas ocasiones el seguimiento de Jesús no es la clave, dice él, de nuestra espiritualidad cristiana, sino que nuestra espiritualidad cristiana la llenan credos, creencias, prácticas, liturgias, pero no es el encuentro personal con Cristo. En realidad no es el seguimiento de Jesús. Y este es el primer problema que identifica él para muchos cristianos. El que llenamos nuestra espiritualidad de eventos, observancias, creencias y creyendo que de ese modo seguimos a Jesús, pero no es real. Y una persona puede vivir su vida cristiana de ese modo y vivirlo de un modo errado, porque no tiene ese encuentro personal con Cristo, con el Maestro, que comporta el verdadero seguimiento. De modo que esta presentación, la que primero hice el 8 de enero, que son los 4 puntos de arriba, la voy a pasar muy rápido para luego centrarme en el segundo problema que vamos a ver en esta segunda presentación, en la que voy a dividir en 3 puntos: lo que quita la alegría y el gozo, la alegría de seguir a Jesús y las conclusiones. Pasamos a la siguiente. Yo compartí con vosotros este texto, seguimos. Era cuando nació Jesús y los reyes fueron a adorarles. Él era el guiador, fue declarado como el guiador del pueblo. Por ahí lo ponía. A ver, el anterior, por favor. Sí, ahí lo pone, ¿veis? Ahí yo resaltaba que él era el guiador. Por lo tanto, implicaba esa definición que venía escrita en el Antiguo Testamento, en la profecía, de que iba a tener un seguimiento de parte del pueblo de Israel. Seguimos adelante. Y yo empecé aquí a explicar lo que significa con este diagrama, desde la cruz hasta que el reino venga, de las subes y bajas que la Iglesia comporta. Y aquí os decía que se es discípulo al seguir a Cristo, o mejor dicho, quien sigue a Jesús es entonces su discípulo. Seguimos adelante. Seguimos. Aquí lo vamos a parar, porque aquí hacía una breve resumen de lo que implicaba seguir a Cristo, el tema bastante importante porque solucionaba el primer problema. Y pregunté a un cuñado con muchos años en el Evangelio, tantos o más que yo, en el Evangelio le pregunté, ¿por qué seguimos a Cristo? Hazte solamente en 20 segundos esa reflexión. ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿O qué pretendemos al seguir a Cristo? Mi cuñado, después de pensarlo, me contestó bien, yo diría muy bien, pero no óptimamente. ¿Por qué seguimos a Cristo? Él me dijo, para ser a su imagen. Todo lo demás va a venir después. Para ser a su imagen, ser como Él. En un principio, seguro que esta respuesta te puede parecer correcta, ¿verdad? Pero es lógico que cualquier seguidor, y para mí por eso me parece la respuesta incompleta y te quiero llevar un paso más allá, cualquier seguidor de alguien, de un maestro, líder, etcétera, quiere ser como su maestro. Pero no es una respuesta completa. Para mí la respuesta completa se encuentra después de leer a este hombre, de pensar, de meditar sobre este hombre. Es esta que apunto aquí abajo.
Seguir a Jesús es creer en Él, adherirse a Él, comprometerse con Él, vivir en relación con Él y para Él, pero en definitiva, hacer del propósito de Jesús mi propósito. Esto es ir un paso más allá. A veces nos centramos en nuestra vida cristiana, espiritualidad, en ser como Cristo. Y ahí nos fustigamos con la santidad, con las virtudes, con los dones. Pero en realidad estamos dejando de tener la mirada al frente, al final, y es entender el propósito de Cristo cuando Él vino. Que ese propósito sea el mío. Que ese propósito de Jesús sea mi propósito, sea nuestro propósito. Por tanto, ahora la pregunta que surge en segundo lugar, ¿y cuál era el propósito de Cristo? Hacernos salvos. Esa es la respuesta. Él vino, y más adelante, seguimos ya rápidamente, vemos cómo al entrar en la sinagoga allí en Nazaret, en Galilea, Jesús dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando Él llamó a sus discípulos, claramente les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este era, en definitiva, su propósito. ¿Pescadores de hombres en qué sentido lo podemos entender? ¿Forma de engañarles? Por supuesto que no, era en la forma de rescatar al hombre. Cuando seguimos más adelante vemos que este versículo resume perfectamente a qué vino el Hijo del Hombre y cuál era su propósito. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Ese era el propósito de Jesús. De modo que seguimos a Jesús cuando este propósito es nuestro propósito. Su propósito es mi propósito. Y si no, no puedo entender que mi seguimiento es correcto. ¿Podemos vivir nuestra vida cristiana? ¿Podemos vivir nuestra vida cristiana, afirmo, sin que este propósito sea nuestro propósito? Lamentablemente. Lamentablemente. Venir al culto de oración, venir a este culto, tener ciertas creencias y ciertos credos, no te hace seguir al Maestro. Lamentablemente. Tú y yo debemos de tener un encuentro personal con Cristo y que su propósito sea mi propósito. Amén. Seguimos adelante. Vemos luego, yo compartía de Pablo que precisamente él había dejado muchas cosas y precisamente esto era lo que ponía en evidencia, seguir a Cristo de esta manera. Por eso las condiciones no las voy a recalcar porque prácticamente todas las sabéis. El que quiera venir en pos de mí o seguirme, niegues a sí mismo y tome su cruz. Y de esta forma Pablo en diferentes cartas decía que lo estaba haciendo en su vida. ¿Podemos seguir? Bueno, aquí os presentaba un diálogo, un debate que tuvo con el joven rico, ¿verdad? El joven rico le preguntaba qué es lo que le faltaba para ser salvo. Mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Él no podía renunciar a aquello que quería para seguir a Jesús. Seguimos adelante, vamos a casi hasta lo que cuesta seguir a Cristo. Aquí vemos cuando en medio de las multitudes, vemos dos pasajes. Los dos pasajes tanto de Lucas 14 como de Mateo 8 muestra cómo Jesús en medio de las multitudes se da la vuelta y dice, habla sobre lo que cuesta seguirle y lo que uno debe de renunciar para poder seguirle. Seguimos adelante y estamos aquí. Me he entretenido más de lo que he previsto, por no tener yo tal vez mando sobre las diapositivas. Pero en esta segunda parte de hoy, 2 de abril, hablamos de este segundo problema. ¿De qué problema os quiero hablar? Vamos adelante. ¿Seguimos? Este es el problema. Vamos a identificarle.
Para mucha gente la religión es algo que evoca espontáneamente más tristeza, resignación y luto que otra cosa. Con frecuencia las personas que se deciden a seguir a Jesús viven en el seguimiento sin alegría, palpando solo las exigencias y las renuncias que impone el Evangelio. Y yo me pregunto, ¿es presentable un mensaje de renuncia y sacrificio a los hombres y mujeres de hoy para que sigan a Jesús? Efectivamente, cuando uno ve el seguimiento de Jesús, de modo que solamente lo ve siendo observancias, viendo renuncias, efectivamente, el Evangelio no es nada atractivo y mucha gente lo rechaza sencillamente por eso. No resulta atractivo. ¿Pero eso es correcto? A veces somos nosotros, los creyentes, la Iglesia, la que presentamos ese aspecto. Pero obviamente lo presentamos mal. Lo presentamos mal. El objetivo de lo que me reste hasta esa media hora es que el gozo y la alegría de seguir a Jesús sea una auténtica realidad en nuestras vidas y en nuestro mensaje. Amén. Vamos adelante. Quería leer este texto y aquí le tenemos, o sea que lo vamos a poder leer rápidamente. Es el texto de la entrada triunfal en dos evangelistas, el de Marcos y luego el de Lucas. Curiosamente, este hecho se habla en los cuatro evangelistas tratan el hecho. Y solamente quiero leeros estos 3 versículos aquí, estos 4 versículos. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo lo que nos decía María José: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Seguimos adelante y ahora lo leemos en la versión de Lucas, que nos dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, de entre la multitud, le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y aquí en este texto precisamente vemos esto. Vemos que grandes multitudes de sus discípulos primeramente le seguían, cantaban glorias, hosana, esa oración judía, esa aclamación, mejor dicho, de alabanza, hosana, que aquí Lucas la omite, pero los otros evangelistas no. Lo que en realidad refleja esa expresión hosana es, primero de nada, júbilo, alegría. Es un seguimiento, es una entrada que nosotros que conocemos la historia posterior, una semana antes, lo que pasaría en toda esa semana, ¿verdad? Lo que ocurrió en esa semana. Es muy fácil determinarla porque para los judíos la Pascua, que es cuando conmemoraban la salida de Egipto, venido el equinoccio de primavera, que es cuando el sol y el día, el sol y la noche tienen el mismo tiempo, la primera luna llena, ahí celebraban ellos la Pesá. Este año para nosotros ocurre el 5 de abril. El 5 de abril hay luna llena. El 5 de abril los judíos celebran su Pascua. Será nuestro miércoles santo. Ese día era muy fácil identificable. Ese día esa Pascua la iban a celebrar en Jerusalén con sus discípulos. Y desde el Monte de los Olivos, que se ve Jerusalén, hay una bajada y luego una subida muy pronunciada. En muy poco espacio se baja y se sube. Cuando tú bajas esa cuesta, te permite ver toda la ciudad al frente y lo que destaca son los edificios más altos. En aquel tiempo, por supuesto, el templo. Cuando él está subiendo y llegando a la ciudad, llora por Jerusalén. Todo esto ocurre durante esa bajada.
que curiosamente y paradójicamente una semana el título que le otorgaban aquí a Jesús lo iban a poner, pero en su cruz, ¿verdad? Bueno, bien, paradojas. Pero lo que os quiero preguntar y me quiero preguntar, ¿podemos estar siempre gozosos, regocijados en el Señor, siempre? Ay, sí. La realidad, seguimos adelante. Sí, pero la realidad es que podemos decir a ello que sí, que ese gozo está ahí en lo interno. Yo no sé muy bien diferenciar entre alegría y gozo. ¿Qué es el gozo y qué es la alegría? Seguimos. Pero el gozo y la alegría es algo que podemos obtener por nosotros mismos o nos viene de fuera, como está apuntando Lola, y no perdemos. Va y vuelve el gozo. Parece que en ese salmo el rey David decía, devuélveme el gozo de la salvación, como que lo hubiese perdido. Es verdad que podemos contristar al espíritu y por esto o por aquello en esa prueba. En realidad ese gozo y esa alegría debe de estar siempre presente. Esta es la recomendación. ¿Cómo y de qué manera? Yo no soy ningún psicólogo, psiquiatra y no sé analizar esto. ¿Dónde está el gozo? Si es más profundo y la alegría es más superficial, si nos viene y desaparece. Porque los cristianas pasamos pruebas y esto nos ocurre. Pero es verdad que cuando esto se convierte en una permanente en nuestras vidas, entonces no estamos haciendo un seguimiento adecuado, porque el seguimiento de Jesús debe hacerse con gozo y alegría. Seguimos adelante. Lo que nos quita el gozo y la alegría. Pensemos en estas 4 o 5 cosas. La primera, el verdadero gozo y la alegría no es para este mundo. Algunas veces nosotros queremos entender que la alegría y el gozo la vamos a alcanzar en la edad venidera, no en esta. Es un error. El gozo del Señor y la alegría del Señor es para ahora, para aquí y ahora. Amén. Seguimos. Un énfasis en la interpretación ascética, perdonad por el término, de la vida cristiana. Lo explico de otra manera. La vida cristiana la concebimos como el duro ejercicio de dominar las pasiones, los instintos naturales y conseguir así la virtud y la santidad. Hacemos, como os he dicho antes, con la respuesta que me dio mi cuñado, demasiado énfasis a veces a esto, a vivir nuestra vida cristiana, que entendedme, nuestra vida cristiana buscando la santidad, no estoy diciendo que sea, ¿verdad? ¿Me estáis entendiendo? No estoy diciendo que sea negativo. Estoy diciendo que no puedo pasar mi vida cristiana fustigándome, porque no alcanzo las virtudes que el Señor desea en mí. Si estoy haciendo eso, estoy siendo engañado en mi seguimiento, porque eso me quita lo primero la paz, pero luego el gozo y la alegría de la salvación. Amén. Hay otras cosas naturales que ocurren en nuestras vidas y que también he apuntado aquí. Las experiencias y golpes que nos da la vida, pérdidas de seres queridos, enfermedades, violencia, donde podemos entender las guerras, desigualdades, decepciones, riñas y de peleas familiares entre nosotros, etc. ¿Qué otras cosas? El temor, la preocupación, la ansiedad. Son aspectos que en nuestra vida nos quitan esa paz, esa alegría, ese gozo. Pero debemos de estar al tanto de que este problema no ocurra, porque si no nuestro mensaje y nuestro seguimiento del Señor no será correcto. Seguimos adelante. El Nuevo Testamento, ya hablando de este otro punto, el Nuevo Testamento emplea estos 3 términos para hablar de la alegría. Y muchas veces, como veis ahí, y muchas veces. Lo que quiero definir con esto es que esta terminología es abundante y variada para que entendamos que el gozo y la alegría es un tema fundamental en relación con el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es en alegría y gozo, y nuestra vida igual. Si no, no es un mensaje y un seguimiento correcto. Un texto clave para entender el seguimiento de Cristo.
relacionado con el reino de los cielos, pero en los evangelios reino de los cielos y Jesús es lo mismo. Donde está Jesús está el reino de los cielos. Donde el reino de los cielos está Jesús. Uno representa al otro y otro representa al uno. Este texto es clave para entender el seguimiento de Jesús. Mateo 13, 44, 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En este texto se puede observar que la renuncia a las cosas que nos pide el Señor, entre ellas, como hemos comentado, negarnos a nosotros mismos y tomar su cruz, no se hace con pesar. Esta parábola expresa que se hace con gozo, con alegría. Si no entendemos el reino de los cielos, si no entendemos el seguimiento de Jesús de este modo y manera, lo estamos enfocando mal. Nuestra vida estará en tristeza. Debemos tener, mejor dicho, ese encuentro personal con Jesús. Debemos encontrar ese tesoro. Debemos encontrar esa perla. Y si tú no lo has hecho, te invitamos a ello. ¿Verdad? Amén. Porque el Señor está ahí cerca de ti. Debemos encontrar el tesoro, primero que nada. Si no, no vamos a entender el seguimiento. Amén. Seguimos. En el Evangelio el tesoro es el reino de los cielos que se halla siguiendo a Jesús. Al encontrar el tesoro, renunciamos a todo lo demás. Es como decía Pablo, lo tengo por basura. Lo tengo todo por basura. Me sobra. Lo tengo todo por basura. La renuncia y el sacrificio son una consecuencia, no son una causa. Los sacrificios que hacemos por seguir a Cristo son consecuencia de que hemos encontrado algo mejor. El seguidor de Jesús tiene una alegría tan fuerte y tan profunda que se sobrepone a toda adversidad y renuncia. Ese texto de Mateo 5:12, después de las bienaventuranzas, donde les dice, después de todos los pobres en espíritu, los que os persigan, pero les dice, gozaos y alegraos, porque a los profetas también lo hicieron. Pero vosotros por seguirme, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos. ¿Seguimos? De modo que ese tema es tan importante, la alegría y el gozo en el seguimiento de Jesús, que planteándolo en diferentes, sabéis que el Nuevo Testamento tiene diferentes formas de escribir la verdad inspirada por Dios, ¿verdad? Los evangelios, las epístolas, los hechos, el Apocalipsis, cada uno pertenece a un género literario diferente. Pero, por ejemplo, este tema, el gozo y la alegría, es muy importante en el Evangelio de Juan, que se representa en todas las catedrales con... ¿Cómo se representa en las catedrales al evangelista Juan? Ahí está, con el águila. ¿Por qué? Porque tiene un pelo más profundo, pelo más lejano. Digamos que este evangelio es el más íntimo, es el más personal, es el que se mete dentro de ti. Y por eso hay textos que es que no aparecen en el resto de evangelios, pero dicen cosas tan maravillosas como estas, que no es otra cosa que el gozo y la alegría. Y lo dice de otro modo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea
sea total. Sea total, sea completo, no cumplido, que ahí parece que nosotros no lo entendemos en esa versión. Si lo leéis en cualquier otra versión que no sea Reina Valera 60, lo pone claramente. Vuestro gozo sea completo, sea total, dice el evangelista Juan. Amén. Y si seguimos adelante en el libro de Hechos, vemos cómo la iglesia precisamente asume esto mismo y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así es que cuando el evangelio también se extendió, así es que había gran gozo en aquella ciudad. Está hablando de Antioquía. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Se regocijaban. Esta presentación la podemos pasar, Susan, para los que estáis haciendo fotografías. Y por último, en las epístolas de Pablo, vemos cómo también la alegría forma parte de lo que es la institución de la iglesia. Para Pablo dice, en las cartas del apóstol, dice por ejemplo en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿El fruto o los frutos? El fruto. Algunos discuten que aquí solo hay un fruto, y es el primero. Las consecuencias son derivadas del primero. El gozo se sostiene amando, igual que la paz, la benignidad, la paciencia, mansedumbre, fe y humildad. Es el fruto del Espíritu Santo, el amor. El resto son derivados. Pues yo lo puedo secundar. Es el fruto del Espíritu, es el amor. Pero de ahí viene lo primero, la primera derivada, es el gozo, porque donde hay amor, hay gozo. Amén. Luego este tema era importante para Pablo. Y por último, si viéramos un vistazo al Antiguo Testamento, que solo quiero poner un ejemplo, es el del Salmo 100, que quiero leerlo, por supuesto. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Luego vemos de cabo a rabo de la palabra del Señor que el gozo y la alegría está intrínseca en nuestra vida, en nuestro seguimiento de Él, de Cristo. Ya por último, ¿qué podemos decir de ese seguimiento que ahí representé con esa imagen? Lo primero, que no se puede entender la llamada al seguimiento de Jesús en clave individualista. ¿Qué vengo a decir con esto? No podemos entender seguir a Jesús de manera individual. A ti te lo digo, hermano y hermana. No podemos entender seguir a Jesús de manera individual. No solo porque el hombre encuentra a Jesús personalmente, sino además porque lo encuentra en la comunidad de aquellos que le siguen. El seguimiento se encuentra en esa comunidad. Y es ahí, en la comunidad, donde seguir a Jesús y vivir cerca de Él, asumiendo su destino y propósito, pero es también hacerlo en la comunidad de sus seguidores. Ahí es donde realmente tiene significado y sentido los valores del reino. En segundo lugar, podríamos resumirlo también, que la alegría y el gozo del mensaje del Nuevo Testamento es central, porque el mensaje del Evangelio es primero de todo. El mensaje del Evangelio es primero de todo buena nueva. Es una buena nueva lo que presentamos. No podemos presentar una buena nueva con una cara de palo. ¿Sabéis lo importante que es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal? Si yo en mi lenguaje verbal digo algo, pero en mi lenguaje no verbal estoy diciendo otra cosa, ¿a quién crees que atenderá mi receptor? Al no verbal, por supuesto. Al no verbal. El mensaje de la buena nueva es en alegría y en gozo. Ese es el mensaje del Evangelio. Y que por ello
y que por ello es una buena nueva, trae alegría a los hombres y mujeres, también de nuestro tiempo. Por tanto, seguir a Jesús no tiene que desembocar en frustración y desgracia, sino al contrario, en plenitud de vida desde aquí y ahora. Con esto termino y os digo 4 conclusiones que he sacado de toda esta presentación. La primera de ellas, y me estoy remontando ya a la presentación anterior, no me habéis levantado a nadie la mano. Así es que o os está gustando o no he pasado la media hora. Con lo cual, objetivo cumplido. La primera de ellas es esta. El Señor nos llama a seguirle. Sí, pero nos acompaña y nos guía. El seguimiento se concreta en un encuentro personal con Él, que no debe ser sustituido por un sistema de creencias o prácticas. Esto es característico de nuestros pastores. Nuestros pastores nos llevan a creer esto y aquello, y nuestros pastores nos llevan a hacer esto y hacer aquello, a asistir a un culto y a otro, y a otro, y a otra actividad más. Pero hermanos y hermanas, como aquí no hay pastores, sí hay pastores. Sí hay pastores, pero no así nos seguimos a Jesús. Así nos seguimos a Jesús. Tú debes, yo debo de tener un encuentro personal con Cristo. Amén. El seguimiento de Jesús tiene un claro objetivo. Lo decíamos al principio, que el propósito de Jesús sea el nuestro. Este es comprometerse con los valores del reino de Dios dirigidos hacia los más débiles y necesitados. Es el gozo y la alegría de su Espíritu en nosotros y de la salvación recibida lo que nos capacita para seguirle y servirle cada día. Quiero hacer atención aquí, ya dado que voy bien de tiempo, y servirle. Hermano y hermana, si tienes que servir al Señor en esta iglesia, en cualquier lugar, hazlo con gozo y alegría. Disfruta de ello. Si tú no estás disfrutando de tu servicio al Señor, ese es un buen barómetro. Ese es un buen barómetro para que tú entiendas que ahí no debes estar. Porque al Señor debes servirle con alegría. Y si no lo haces con alegría, no lo hagas, pero sírvele con alegría. Cuando la tengas, entonces hazlo. Amén. Y por último, y cuarta conclusión, Jesús nos llama a seguirle en comunidad. En la comunidad de su iglesia, lugar donde los valores del reino cobran todo el sentido. El Señor llama a unos seguidores a una comunidad, no a ti solo o sola. Nos llama a juntos seguirles hasta el fin del reino. Amén. Pues termino en una oración, que aquí también os escribo. Señor y Padre nuestro, gracias por traernos hasta aquí y estar en todo momento junto a nosotros. Danos tu sabiduría y tu poder mediante el Espíritu Santo para seguir con coraje a Jesús cada día y no dejar que nada ni nadie impida nuestra relación con Él. Sosténnos con tu mano poderosa y guíanos para ser la iglesia que deseas, que proclame el mensaje de esperanza y de salvación para todos los hombres por medio de tu Hijo Jesucristo. Que siempre esté presente el gozo y la alegría de la salvación que nos has dado en todos nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro amado y Señor Jesucristo. Amén.